Algo que definitivamente aquí pasó, y hay que decirlo con todas las letras, es que la paz total fue un fracaso. Y fue un fracaso porque no logró desmovilizar a nadie, porque no se avanzó en ningún proceso con ninguno de los grupos, y porque adicional a esto lo que sí terminó pasando es que aumentaron su capacidad operativa. Estamos hablando de un aumento de cerca de 23.000 unidades entre las directas y las indirectas de todos los grupos. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia aquí en Nikkei.com. Hoy me encuentro acá con Andrés Nieto. Él fue subsecretario de Seguridad de Bogotá y actualmente es director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central. Muchas gracias por estar acá. A ustedes, muchas gracias por la invitación y por supuesto un saludo a todas las personas que nos ven. Uno de los temas por los que más han criticado al presidente Petro es el tema de la seguridad. Esto pues en medios de comunicaciones han salido titulares y demás. Digamos que la percepción un poco es que la seguridad está mal. Y el día de ayer, en la instalación del Congreso, el presidente Petro hizo una presentación donde dio a conocer unas cifras, unas gráficas, y él afirmó que, bueno, que la situación no parece tan terrible como es. Una de estas gráficas que él presentó tiene que ver con la tasa de homicidios. Él reconoció que los homicidios por sicariato no han disminuido, que la tendencia es más bien un poco hacia crecimiento, y atribuyó este crecimiento a que los procesos de paz no han sido exitosos, pero también dijo que la tasa de homicidios por intolerancia, como lo llama él, sí han disminuido. ¿Qué tan cierto es esto y qué tan real es que esta disminución o este aumento tiene algo que ver con los procesos de paz? Bueno, varias cosas acá. En algo acierta el presidente saliente Gustavo Petro, y es que el indicador internacional para medir la seguridad o la inseguridad es el homicidio. Y eso no es porque lo defina él, sino porque Naciones Unidas ha dado unos lineamientos para poder equilibrar todos los países o los territorios en términos de tasa. Es decir, cuántos casos hay por cada 100.000 habitantes. Eso permite que, sin importar si un país es más grande o una ciudad o una región, uno pueda comparar de forma más directa. ¿Y por qué se eligió el homicidio en su momento? Porque el homicidio es el único delito en el cual no hay una posibilidad de justicia plena. Cuando alguien muere ya no hay nada que hacer. Ya no hay reparación integral, toda la consumación del fallo del Estado está allí, y adicional la vulneración de los derechos humanos. Por eso se elige el homicidio. Ahora pasemos a las citas. Hay una situación, y es que también aciertan en términos de decir que los homicidios sociales, hay dos tipos de homicidios, instrumentales y sociales. Los sociales son los relacionados con riñas, con temas entre familiares, conocidos, amigos, y los instrumentales inician la investigación porque tienen un componente de arma de fuego, pero adicionalmente porque el móvil, es decir, todo lo que incentiva esa muerte violenta, está ligada a crimen, a delincuencia, a grupos armados organizados o algún tipo de renta ilegal. Y entre tanto, en eso tiene razón. Ahora, no está bien separarlos, y no está bien separar las dos categorías, porque el homicidio es la muerte, punto. No importan las casualidades, no importan los móviles, no importan las variables. La muerte en ninguno de los países la separan entre estos fueron por y estos fueron por. Sencillamente es el total de muertes violentas, porque una sociedad logra disminuir sus muertes cuando todas las tipologías y todas las variables tienen un descenso. Ahora, también es importante decir que nosotros veníamos con una tendencia que, si bien no aumentaba, sí estaba disminuyendo muy poco año a año, especialmente después del proceso de paz. Después del año 2017, la tendencia en el país empezó a disminuir paulatinamente. Obviamente en temas de COVID 2020 y 2021, que pues hizo énfasis también en su discurso, pues cae. La situación en términos sociales cambia, y entre tanto también las dinámicas de violencias, pero pues no se logró contener, y paulatinamente otra vez vemos cómo no vamos a la reducción, sino que pareciera que no se ha logrado realmente una tendencia a volver a cuidar la vida. Ahora, hablemos de los grupos armados en relación con ello. Algo que definitivamente aquí pasó, y hay que decirlo con todas las letras, es que la paz total fue un fracaso. Y fue un fracaso porque no logró desmovilizar a nadie, porque no se avanzó en ningún proceso con ninguno de los grupos, y porque adicional a esto lo que sí terminó pasando es que aumentaron su capacidad operativa. Estamos hablando de un aumento de cerca de 23.000 unidades entre las directas y las indirectas de todos los grupos. Y entre tanto, cuando aumentan los grupos armados y las bandas criminales, empiezan entre ellos también a ajustarse, quizás por el microtráfico, la microextorsión, y en los grandes procesos de grupos armados al margen de la ley, por el microtráfico, el secuestro, la macroextorsión. Otra de las gráficas que el presidente presentó tiene que ver con la disminución de los hurtos. A mí me llama la atención porque este es un delito del que muchas veces se ocupan más bien las administraciones locales o distritales,
y pues él lo estaba presentando como un logro de su gobierno. ¿Qué tanto hay aquí de responsabilidad de parte del gobierno nacional? Y realmente sí es verdad que los hurtos han disminuido. Precisamente ayer, tan pronto salió de toda esta declaración y la gráfica, hicimos el trabajo aquí desde la universidad para poder establecer cuáles fueron los casos. Entonces aquí quiero dejar dos claridades técnicas, una realidad estadística y un análisis. Dos claridades técnicas. Primero, en el año 2016 se unifican las bases de datos de policía y de fiscalía. Eso antes no pasaba. Fiscalía tenía unos registros de denuncias y policía de otra. En el 2016 es cuando se da la unificación en un solo sistema que es el CIEDCO y por eso lo oficial y técnicamente viable es empezar a comparar del 2017 en adelante. Comparar de ahí para atrás no, técnicamente no es tan viable porque la metodología no es la misma. Entonces, primera claridad técnica. Segundo, él hace una relación de tasas. Eso muy pocas veces se hace porque cuando hablamos de violencia intrafamiliar, delito sexual, o sea, todos los delitos contra la vida, hablamos de tasas. No porque no se pueda sacar en los hurtos o en los delitos contra el patrimonio, que es como se clasifican, sino porque aquí se habla de casos y disminuciones o aumentos porcentuales. Al parecer, lo que se hizo fue que se unificó, y ahí voy entonces al análisis y a la claridad metodológica, se unificó en una sola las denuncias de automotores, que incluye vehículos y motos, y hurto a celulares, hurto a bancos, piratería y abigeato. Y cuando sumamos todo ese universo de denuncias formales de todas las tipologías de hurtos, es real que el año 2025, solo ese año, es el año más bajo en tasa por 100.000 habitantes desde el 2017, y es desde donde podemos comparar. Ahora, decir que todo el periodo del presidente Petro fue el más bajo, tampoco, porque han sido los años más bajos de tasa de hurtos, uniendo todas las tipologías de hurtos por cada 100.000 habitantes, el año 2025 y el año 2017. ¿Cuáles han sido los más altos? El año 2023, primer año de Petro, y el año 2019, primer año del presidente Duque. Por supuesto, en esta ecuación queda por fuera 2020 y 2021, porque el hurto bajó por las situaciones de confinamiento por COVID-19. Ahora, recordemos que a diferencia de los homicidios, esto es por denuncias. En el homicidio no se necesita una denuncia para contar porque el simple hecho de que exista el cuerpo, el cadáver, pues ya hace que se cuente. Mientras que acá sí puede haber una suerte de cifra oculta y es pues lo que no se denuncia en el registro de noticias criminales. Entonces, insisto para cerrar. Tienes razón, Petro, que el último año 2025, todavía 2026 no están los datos porque no se ha acabado, 2025 es el más bajo desde 2017, pero también su primer año es el más alto desde 2017. A mí me sigue quedando la duda de, por ejemplo, en este caso concreto del hurto, de quién es la responsabilidad que este delito disminuya. Porque ahí entiendo que también los gobiernos distritales tienen unas políticas. Por ejemplo, acá cuando en Bogotá empieza a aumentar la inseguridad, le echamos la culpa al alcalde. Entonces, realmente de quién es la responsabilidad y qué políticas ha implementado Petro que uno pudiera decir como, sí, estas políticas funcionaron para que el hurto en ciertos años disminuyera o aumentara. Esa pregunta es clave por dos razones. La primera, porque resulta que este país, y no solo en el gobierno Petro, en el gobierno Duque también y en el gobierno Santos, o sea, desde el 91 nosotros hemos tenido un gran problema y es que como estamos con un conflicto armado interno, nos hemos preocupado mucho por la seguridad nacional. La seguridad nacional es la lucha contra los grandes grupos armados, ELN, Clan del Golfo, Caparrapos, en su momento FARC, hoy disidencias. Pero una cosa es enfrentar esos grandes grupos, concepto de seguridad nacional, y otra la seguridad ciudadana, la banda que hurta celulares, la que hurta espejos, etcétera. Y es que, claro, cuando uno pone en una balanza dónde está la atención que debería tener el país y las fuerzas, pues generalmente se ha ido hacia los grandes grupos, descuidando un poco las bandas delincuenciales que no buscan enfrentarse con el Estado ni llegar a mesas de negociación. O sea, la banda que hurta celulares en Transmilenio no quiere un proceso de paz, ni mucho menos, pero se han ido fortaleciendo. Y entre tanto, como se conciben a nivel nacional como bandas pequeñas o microorganizaciones, se les ha dejado esa responsabilidad un poco a los gobernadores y alcaldes. Y es como, mientras el país y el gobierno nacional se encarga de los grandes grupos, ustedes encárguense de los pequeños. Sin embargo, esto es una dicotomía muy compleja porque, por ejemplo, hoy vamos a poner un caso específico. En Bogotá, alias Satanás o alias Camilo llegaron a mover al mes, luego de pagarle a toda su estructura,
alias Camilo, por ejemplo, tenía más de 230 ollas en 3 localidades de Bogotá y su ganancia neta era de 2.500 millones de pesos cada mes. Resultado, alias Camilo siendo una banda, los que siempre pensamos que eran muy chiquitos, que se encargaran los alcaldes, etcétera, movía más dinero que un frente de las disidencias de este país. Entonces, esa concepción de seguridad nacional ha descuidado la seguridad ciudadana. Sin embargo, entonces entramos a la solución. Resulta que la policía en Colombia, en otros países es distinto, cada ciudad tiene su policía y tiene su política individual. En Colombia, la policía es de orden nacional, no descentralizada. O sea, no hay una policía para Bogotá y otra para Cali y otra para Medellín. Hay seccionales de fiscalía y hay comandancias de las policías. Pero no es que ellos definan la política solos per se, sino que hay una gran sombrilla, que es desde el gobierno nacional, donde se establece todo el plan, que se debe articular con los planes de desarrollo y ahí están las acciones. Y aquí viene una pregunta que entonces nos surgió ayer. ¿Por qué resulta que, por ejemplo, desde Bogotá constantemente se ha dicho que históricamente nunca se había logrado disminuir todas las tipologías de hurtos? Y ayer nos damos cuenta que no es Bogotá, es todo el país. O sea, Medellín está en las mismas, Cali está en las mismas, y entre tanto todo el país, también así sea con datos muy pequeños, está en las mismas. Eso lo que quiere decir es que alguien nos está mintiendo. O realmente no se está haciendo nada desde las ciudades y de los departamentos y entre tanto, si responde algo, una dinámica nacional, no hablemos de plan, hablemos de tendencia, o realmente son los territorios los que están intentando salvar la seguridad ciudadana. Sin embargo, el principal problema de los hurtos es que la gente se cansó de denunciar, que es una variable que ahí sí, tanto alcaldía como gobierno nacional dejan por fuera. Y es que no han dejado en el discurso el argumento de la gente se cansó de denunciar. Poner una denuncia en este país pareciera que nunca va a prosperar. Y entre tanto, eso lo han dicho en las encuestas, la misma Universidad Libre hace unos años, incluso la Central también en otras encuestas, ha demostrado que de cada 10, por ejemplo, bogotanos, 7 no confían en la justicia porque sienten que nada vale la pena denunciar. Y que incluso de esos 7, 5 estarían dispuestos a tomar justicia por mano propia porque sienten que la autoridad y el Estado nunca va a llegar. Y de esos 3, incluso comprar un elemento como un spray, un gas pimienta, etcétera, para defenderse, porque sienten que ese es el gran talón de Aquiles. Y eso lo comprueban las cifras. De cada 10 capturas hoy en Bogotá, 7 quedan en libertad en menos de 72 horas. O sea, nos coincide un poco. Resultado, el principal fallo de todo esto es la justicia, donde nadie se refiere. Nadie quiere tocar el tema de justicia, sabiendo que es el real talón de Aquiles hoy de todo. Tanto de lo que vimos con la fallida Paz Total, como con el problema de la banda delincuencial, como grupos criminales. El gran problema hoy de este país es la justicia y es la variable que nadie quiere tocar. Bueno, interesante conocer esta dicotomía que hay a veces entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Pues realmente lo que comenta es muy importante, ¿no? La policía es nacional y de ahí ya se desprenden otras acciones. Pero creo que la principal crítica al gobierno Petro sin duda ha sido la paz total. Usted lo dijo, la paz total fracasó. Volviendo un poco sobre ese tema, ¿por qué la paz total fracasó? ¿Cuáles fueron las falencias en esa política? Ahí hubo 3 grandes problemas. Lo primero es que definitivamente hay una confusión cuando hablamos de seguridad, convivencia y justicia, porque se mete todo en una sola bolsa y está relacionado, pero no es lo mismo, insisto, no es lo mismo el ELN que los que roban celulares, que el consumo de sustancias en espacio público, porque unos son grupos armados, otros grupos criminales y lo otro no son delitos, son comportamientos contrarios a la convivencia. O sea, hay un gran problema y es que a la opinión pública, a la ciudadanía, nunca le hemos explicado, oiga, hay una diferencia entre cómo voy a tratar a los disidentes de las FARC que las bandas criminales que venden en Bogotá armas con la ciudadanía que hace ruido a las 3 de la mañana. Todos quieren y aplauden el tema de las megacárceles porque esperan que todos vayan para allá como si todos fueran lo mismo y eso no funciona así. Ahora, planteemos ahí, hay un tema y es ¿qué pasó en la paz total? Ahora sí vamos a los 3 puntos. Primer punto que fracasó en la paz total. Uno no puede llegar a darles prebendas antes de llegar a la negociación. El proceso de paz de Juan Manuel Santos en su momento sirvió o funcionó porque ellos se sometieron a la JEP o al proceso de justicia después de la negociación. Es decir, esas prebendas jurídicas o judiciales se dieron porque se sometieron al proceso de paz y porque estuvieron de acuerdo a entrar a un régimen de justicia. Pero cuando yo doy unas prebendas antes de llegar al acuerdo, pues para que ellas se sientan a negociar. O sea, cuando les dijeron, no, vamos a quitar todas las órdenes
que tiene fiscalía, de encarcelamiento, de extradición, los expedientes, etcétera, pues ya para qué negocian si ya tienen todo. Entonces el primer paso es que uno no inicie una negociación dando todo, porque por eso es una negociación de paz. Lo segundo, definitivamente sería muy lamentable en los últimos 15 o 20 días ustedes han visto que salieron audios que ya las autoridades tendrán que dar las razones y la investigación total, pero si lo que hubo aquí fue una desautorización de la posibilidad del Estado y su fuerza pública de defender el territorio, de defender a las personas o bajar la capacidad operativa, pues evidentemente aquí lo que hubo fue una alcahuetería en términos de no proteger el país y de maniatar a nuestra Fuerza Armada. Presuntamente esto es lo que pasó, pero evidentemente tendrá que ser la investigación la que lo arroje. Y una tercera que no es menos importante es que todo proceso de paz y de negociación requiere unos validadores y unas comisiones internacionales, unas personas o unas instancias objetivas que vengan y verifiquen que todo está funcionando bien. En el momento en su proceso de paz, no solo de Juan Manuel Santos, no solo se hizo en Cuba como país validador, etcétera, más allá de si uno está de acuerdo con el régimen cubano o no, pero había un país externo con una mesa donde habían además unas instancias internacionales como Naciones Unidas velando por que parte y parte cumpliera. ¿Mm? Eso aquí no pasó. Aquí se esperaba supuestamente una negociación y después que se llegaran a unos acuerdos, ahí sí entrara a validar. Eso no iba a funcionar así. Y definitivamente lo último es que no hubo voluntad y confianza de ninguna de las partes. No hubo cese al fuego por parte de los grupos armados, no hubo posibilidad de desmovilización real. Si bien estas zonas de ubicación transitoria se dieron, pues nunca pasaron a una mesa real. Y ese fue el principal problema. O sea, el problema fue metodológico, el problema fue de instancias internacionales y el problema fue pensar que todos esos grupos hoy se seguían moviendo de forma ideológica cuando el problema es netamente económico, les es rentable delinquir. Y entre tanto, pues se les empezó a dar prebendas antes de llegar a la negociación. Teniendo en cuenta todo lo que ya me ha comentado, para usted, ¿cuáles serían los principales retos en materia de seguridad para el próximo gobierno? Esos retos que son prioritarios y que sí o sí tienen que atender. Bueno, aquí hay que reconocer algo, y es que las personas, si hubo un tema que les llamó la atención de la propuesta de Abelardo de la Espriella, es el tema de seguridad. La gente se cansó de no poder salir desde la cosa muy básica al parque a pasear su perro sin que le roben el teléfono celular, o no poderse mover sin estar con el miedo de que además va a ser atacado con un arma blanca o de fuego, hasta situaciones más duras como en Tibú, en el Cauca, o lo que está pasando en el Catatumbo, donde todos los días hay enfrentamientos, donde los drones hacen explotar las estaciones de policía, las guarniciones militares. O sea, la gente se cansó. Y entre tanto, alguien que hablara duro, con firmeza y con temas de seguridad, pues era el que se iba a llevar la situación. ¿Qué preocupa? Pareciera que lo que ha dicho el presidente es noble y es claro a dónde quiere llegar, pero nunca está claro el cómo. Por ejemplo, cuando habla de voy a crear un bloque antiextorsión para las ciudades, para el cuidado urbano, porque hay que detener el crecimiento del homicidio y el crecimiento de la extorsión, entonces decimos, eso es, efectivamente la extorsión llegó al pico más alto en la presidencia de Gustavo Petro. Estamos hablando de más de 13.000 casos, y eso es solo lo que se denuncia, y es un aumento exponencial. Ciudades como Barranquilla llegaron en algún punto a un aumento de más del 300%. Y el homicidio, pues ya lo hemos visto. O sea, el sicariato está a la orden del día, hoy se ajustician entre los mismos delincuentes y no se ha podido frenar. Resultado, el presidente electo, pues acierta en que eso es lo que se tiene que hacer. Pero cuando desarrolla la idea en las pocas declaraciones que se tienen sobre el tema de forma puntual, ya empezamos a ver que no tiene sentido mucho la respuesta. Y es porque dice, voy a llamar a los veteranos y voy a llamar a todo lo que es la reserva de todas las fuerzas para que vengan y lo actúen. Pues no es real, no es posible. La ley 62 y la ley de veteranos son claros en que no es que yo llame o mande un mensaje, una carta y todos estén al otro día formando y puedan salir a capturar delincuentes y portar armas. Eso no pasa, eso no es real. Incluso cuando un policía no está en servicio, no puede activar todo el protocolo, por ejemplo, de su arma y demás, porque es que es por ley. ¿Qué se puede hacer? Por supuesto, pero requiere un trámite con el Congreso y entre tanto requiere bancada. Ayer vimos lo que pasó con la persona que iba a ser su presidente del Senado. Entonces, cuando uno se da cuenta que la meta al parecer es la que necesitamos, pero no está claro el cómo lo va a realizar, pues empieza la nebulosa. Y empieza la nebulosa porque, por ejemplo, esa solución no es viable en este momento. Puede que los llame, pero necesitaría o reincorporarlos y para eso el Ministerio de Defensa
y las fuerzas deberían activar incluso un proceso presupuestal. Yo no puedo llamar a alguien a que sirva sin un pago, sin una seguridad social, sin vincularlos formalmente con el acto administrativo, con todo lo que es el porte de armas legítimo desde el Estado, etcétera. Es decir, es un trámite que no se soluciona en 90 días. Lo segundo, el tema de las megacárceles, que es curioso cómo hemos bajado el tono o cómo hemos escuchado que se baja el tono en las megacárceles. En la primera fase, antes de la primera vuelta, se hablaban de 10 megacárceles. En la propuesta que se registró ya para la segunda vuelta, se habló de forma gaseosa de recuperar el sistema penitenciario y carcelario. Ya no hablamos de la 1 o 10 o 3 megacárceles. Y cuando pasamos a cifras reales, una megacárcel en este país puede estar entre 1,6 y 6 billones de pesos, dependiendo de la infraestructura. Eso entonces quiere decir que el sector justicia y el sector seguridad tendrían que pedir una mayor apropiación presupuestal nuevamente Congreso. Y eso no lo podrían hacer en este plan de desarrollo porque si bien el presidente Gustavo Petro va hasta la siguiente semana, quedan 6 meses todavía de su plan de desarrollo. Lo podría él proponer en el de él. Quiere decir que en un año podría tener el recurso, ni siquiera la cárcel, el recurso. Y luego empezar a construir la cárcel. Digamos que le va muy bien, pero en este país todo se lo roba. Pero digamos que le va muy bien, logra hacerlo de forma honesta, no se roban nada, construyen la megacárcel. Quiere decir que la primera, si es que todos los astros se alinean, estaría en año y medio. Entonces no es real decir que en forma récord esto va a solucionarse. Pero teniendo incluso una megacárcel, tampoco se habla de qué se va a hacer con las actuales. Y es que el problema actual es que todas las cárceles están en manos de las mafias, están en manos de los criminales. Tenemos celdas con jacuzzis, con saunas, con check privados, con televisión digital. Hacen conciertos con artistas privados al interior de las cárceles y no pasa nada. Entonces, de nada me sirve una megacárcel si va a estar administrada como las cárceles de hoy. Lo primero que habría que hacer es intervenir el IMPEC, sanear el IMPEC, quitar a las cárceles de las mafias para luego sí poner en otro funcionamiento. Pero digamos que funciona la megacárcel y que también los astros se alinean. Y ahora tenemos el problema de la justicia. Y es que la justicia no funciona porque la reforma a la justicia no ha pasado en el Congreso. Entonces, uno se da cuenta que las propuestas parece que son loables, es lo que necesitamos, pero el cómo no está claro. Por ahora, ¿qué debería hacer? Uno, hay que centrarse en un foco, hay que focalizar y dividir este país. No es lo mismo la estrategia de seguridad en el Catatumbo que en Bogotá. Dos, hay que articular con las regiones y con los alcaldes y las alcaldesas. No puede ser que unos alcaldes se les apoye porque sí son de la política y a otros no, como vimos en las administraciones pasadas. Y lo tercero es que hay que hacer algo con el tema de la convivencia, que es la que termina desgastando a la fuerza pública y al sistema de justicia. La cantidad de policías y del sistema de justicia que perdemos en temas de ruido, basuras, habitantes de calle, mascotas, o sea, temas que son claves y que hacen la vida de cuadritos a la gente, pero que deberían atender otros roles, es lo que nos está acabando. Y mientras tanto, los grupos armados creciendo y las bandas delincuenciales haciendo las suyas porque saben que la justicia no va a llegar. Ya para finalizar, tratando de hacer un ejercicio de ver lo positivo y no solo lo negativo, ¿cuáles serían esos aciertos, si es que los tiene, porque puede que no los tenga, del gobierno Petro en materia de seguridad y esas políticas que de pronto usted diría se deberían mantener? Bueno, sin duda alguna, y en eso el presidente Petro tiene toda la razón, la mejor estrategia de seguridad es la inversión social. Y entonces vamos a hacer un cálculo súper rápido. En este país es más rentable delinquir que estar en un empleo formal y lo vamos a explicar para las personas que nos están viendo. Una persona que roba un teléfono celular, no estamos hablando del líder de la banda, estamos hablando del que hace el raponazo o el que hace el cosquilleo en un sistema de transporte masivo. Le pagan entre 50,000 y 1 millón de pesos dependiendo la gama del celular y el estado del mismo. Pero digamos que le fue mal, que tiene un celular gama baja o en muy mal estado, que le paguen 100,000 pesos por un celular. Si roba solo un celular al día, puede descansar sábado y domingo, a la semana son 500,000, al mes son 2 millones. Robando solo un celular, o sea, una persona invirtiendo media hora, un ladrón, un delincuente, invirtiendo media hora del día, robando un celular de mala gama o de muy mal estado, gana más que el salario mínimo legal vigente. Ahora, si robara dos, pues ya duplicó el salario mínimo y puede descansar sábado y domingo, y solo tendría que invertir 1 hora al día. En un país donde es más rentable delinquir que estar en un empleo formal, pues no hay política de seguridad. Y en eso el presidente Pedro tiene razón. Por supuesto que se requieren más análisis para poder cruzar si toda la inversión social que hizo Gustavo Petro fue la que logró directamente la disminución. ¿Cómo se haría eso? Con mapas de calor con precisión. O sea, decir,
cuánta plata o dinero y servicio social llegó a tal ciudad y cuál fue la disminución o el aumento, y empezar a ver si es una tendencia nacional. Pero lo que sí ha demostrado, insistimos en eso, tiene razón el presidente Gustavo Petro, es que los países que se han desarrollado en términos de materia de seguridad, política de seguridad, tienen algo en común. Empezaron a invertir en política social, en calidad de vida y en mejora en educación y oportunidades de empleo. Y cuando eso mejora y es mejor estar en un empleo digno y decente, pues otros niveles empiezan a disminuir. Adicional, la calidad de vida también hace que las violencias bajen, porque no nos quedemos solo en el hurto. La violencia intrafamiliar es un tema que casi nadie toca. El delito sexual, el tema de lesiones personales, por supuesto el homicidio. Y también los países que han logrado disminuir todas sus tasas de forma histórica es porque también hicieron un gran proceso de cohesión social y de inversión social. Entonces, hay que volver a esa idea de la inversión social. Ojalá no se roben la plata, que a las personas les lleguen las cosas, que exista una intervención integral. Un poco lo que pasó en Tibú. En Tibú llega el ejército, recupera el espacio, no sé qué. Pero si a Tibú no le llega el acueducto, si a Tibú no le llegan nuevas escuelas, si no le llega internet de conectividad, si no le llega agua potable, si no le llegan esos servicios mínimos, pues no hay política de seguridad. Entonces, al parecer, eso fue lo que funcionó. No se puede tirar a la basura. Y algo también es empezar a ver el tema de justicia alternativa, que no se puede confundir con impunidad. Pero definitivamente sí hay situaciones del día a día que, sin ser de grupos armados ni grandes delitos, deberían existir otras instancias para poder pues llegar a una mediación entre comunidades. Insisto, lo que no sea delictivo, ruido, basura, el tema de excrementos, mascotas, etcétera, que termina desgastando a la fuerza pública, a la policía especialmente, y a los organismos de justicia cuando debería tramitarse desde otras cosas.